Gracias, Dios, porque lo más precioso que podemos ofrecernos son nuestras voces, nuestro cántico. Lo más precioso que tenemos para ofrecer son nuestras vidas. Por eso, Padre, en esta mañana queremos no solamente reconocerte a través de las canciones, sino también a través de someter nuestras vidas en obediencia a ti. Queremos reconocer, Señor, que tú eres digno, que tú mereces la gloria, que tú mereces nuestra obediencia, que tú mereces que nos rindamos por completo a ti. Y si hay algo más que hemos estado adorando en nuestras vidas, algo más que hemos estado, en lo que hemos estado buscando contentamiento, satisfacción, perdónanos, Señor. Perdónanos. Venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad de tu presencia en nuestras vidas, de tu palabra en nuestras vidas, de tu poder en nuestras vidas. Por eso, Padre, te pedimos que hables a nuestros corazones por medio de tu Espíritu. Necesitamos escuchar tu voz. En medio de un mundo que a los gritos clama por paz, clama por esperanza, es hermoso saber que nuestra paz y nuestra esperanza está en Cristo. Por eso, Señor, muéstranos una vez más el valor y la belleza que tiene seguir a Cristo. Te lo pedimos en su precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, ¿puedes tomar tu lugar, por favor? Y te voy a invitar que por favor abras tu Biblia en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Y antes de pasar al tiempo con la palabra, quiero recordarte un anuncio más. Y es nuestra reunión de matrimonios. Este mes tenemos reunión de matrimonios el último fin de semana de noviembre. El viernes, de junio, el último fin de semana de junio. El viernes 27 de junio tenemos nuestra reunión de matrimonios. Entonces, por favor, matrimonios, hagan espacio, sepárenlo en su agenda para poder estar juntos ese viernes, poder tener un tiempo en la palabra. La última reunión de matrimonios no solamente tuvimos tiempo en la palabra, también tuvimos un compartir muy lindo, juegos, una oportunidad de conocernos también entre los matrimonios de la iglesia. Siempre la iglesia en casa es un lugar donde puedes compartir con otros matrimonios, pero nuestra reunión de matrimonios es un momento en el cual todos los matrimonios de todas las demás iglesias en casa podemos juntarnos y podemos conocernos y compartir ese tiempo también juntos. Entonces te invito a que por favor puedas hacerlo con nosotros este fin de mes, el viernes 27 de junio. Vamos a nuestras Biblias a Hechos capítulo 6. Hechos 6. El evangelio estaba avanzando, la iglesia estaba creciendo, y con el crecimiento generalmente vienen problemas. A veces el crecimiento es algo que anhelamos como pastores, como líderes de una iglesia. Anhelamos ver que una iglesia crezca, anhelamos ver que haya más personas. Y a veces nos estresa, nos da ansiedad cuando la gente no está apasionada con la misma pasión que nosotros tenemos acerca de la iglesia. Y decimos, ay, cómo me gustaría que la iglesia crezca y que la gente adquiriera la visión y que inviten a sus amigos, a su familia, a quien sea que se encuentren, le hablen acerca del evangelio, le compartan de Jesús, lo traigan para conocer. Pero luego cuando la iglesia crece, de repente vienen ciertos problemas que vienen con el crecimiento. Y creo que llegamos a un momento aquí en Hechos capítulo 6 donde comenzamos viendo tal vez
conflictos y oposición en el capítulo 5 a causa de la predicación del Evangelio, a causa de la predicación de Jesucristo, y vimos cómo los apóstoles fueron encarcelados. Dios hace un milagro, los libera del encarcelamiento, ellos vuelven después a predicar al mismo lugar de donde los habían agarrado, y vemos cómo el Evangelio, aún así, a pesar de la persecución, a pesar de la oposición, el Evangelio continúa avanzando. Pero a partir de este pasaje vamos a ver cómo no solamente vamos a encontrar conflicto y oposición con los líderes religiosos fuera de la iglesia, sino que también vamos a ver cómo hay veces que hay conflicto y oposición dentro de la misma iglesia. Y van a haber diferencias, van a haber distintas prioridades. Y eso es algo muy común. Si has sido parte de una iglesia durante un periodo de tiempo extenso, te habrás dado cuenta que la iglesia está llena de personas imperfectas. ¿Amén? No es un lugar donde estamos ya en un nivel espiritual donde todas las cosas las hacemos bien, caminamos sobre una nube, ¿no? El Espíritu Santo resplandece en nuestro rostro como de repente el rostro de Moisés después de haber estado en la presencia de Dios, y a todos los lugares a los que vamos compartimos el Evangelio y hablamos verdad y bondad, y sería hermoso que fuera así. Pero hay veces que nos ofendemos, hay veces que decimos cosas que no deberíamos decir. Hay veces que nuestras acciones no reflejan tan claramente lo que hemos creído acerca del Evangelio. Y la realidad es que hay muchas veces conflicto dentro de las mismas iglesias a causa de las personas que vivimos dentro de la iglesia. No solamente va a haber oposición, y el diablo no solamente va a tratar de utilizar la persecución fuera, sino a veces también va a utilizar las diferencias que hay dentro de las mismas iglesias. Y a veces esas diferencias pueden llegar a causar una división, y eso es lo que vamos a ver en este pasaje, al principio del pasaje. Vamos a leerlo por partes, porque esta mañana vamos a estar leyendo Hechos capítulo 6 desde el versículo 1 hasta Hechos capítulo 8 versículo 3. Ok, vamos a leer prácticamente 2 capítulos del libro de los Hechos. Y solamente el capítulo 7 es el sermón de Esteban. Vamos a ver hoy la historia de Esteban. Solamente el capítulo 7 es un sermón increíble. Es el sermón más largo que encontramos en la Biblia, en el libro de los Hechos. Es el sermón más largo, y vamos a ver increíble este hombre, Esteban, cómo predica la palabra, y el contenido de su predicación es tan rico. Pero vamos a comenzar viendo los primeros 7 versículos. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Dice así: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, comienza este pasaje en el capítulo 6 diciendo que al multiplicarse el número de los discípulos, se multiplicaron los problemas. Al crecer la iglesia, al crecer este grupo de personas que estaban predicando el Evangelio de Jesucristo, hubieron algunos que no estaban muy de acuerdo con lo que estaba sucediendo. ¿Y qué pasó? Había ciertos judíos que habían adquirido el lenguaje griego como su lenguaje que ellos utilizaban para comunicarse entre ellos, y estos judíos estaban viendo que sus viudas estaban siendo desatendidas, y los judíos tradicionalistas, los judíos conservadores, estaban atendiendo a sus viudas, pero no estaban atendiendo a las viudas contemporáneas. ¿Ok? Ahora, aquí era un tema de prioridades.
No era un tema de tal vez que no se les quería atender, sino que se les estaba atendiendo de una forma diferente. Y quiero que veas esto. No solamente había un problema por parte de los que se estaban quejando, sino que también había un problema por parte de los que estaban sirviendo. Porque los que estaban sirviendo estaban haciendo una distinción. Estaban haciendo una diferencia entre aquellos judíos puros que hablaban las palabras en el idioma, que se comunicaban en el idioma del pueblo de Israel, y aquellos judíos que tal vez habían adoptado otras lenguas como su lengua. Entonces aquí había un problema por ambos lados. Había unos que estaban haciendo preferencia de los judíos tradicionales y había otros que se quejaban porque sus viudas no estaban siendo atendidas como eran atendidas las otras viudas. Y esta división que se estaba generando estaba creando dos bandos dentro de la iglesia. Y entonces los apóstoles, al ver la situación, al ver que estaba habiendo este conflicto, esta división dentro de la iglesia, al ver el problema, ellos decidieron buscar una solución. Y lo primero que quiero que veamos en este pasaje es lo siguiente: hasta la iglesia apostólica tenía problemas dentro de la iglesia. Todas las iglesias tienen problemas, porque todas las iglesias están conformadas de personas imperfectas. Todas las iglesias están conformadas de personas que aún seguimos batallando un poquito con el egoísmo, ¿no? Algunos más que otros. Pero generalmente como seres humanos siempre vamos a buscar lo que nos conviene y vamos a buscar nuestras preferencias y vamos a buscar servirnos a nosotros mismos y servir a los nuestros, en lugar de buscar la manera de poder servir aún a aquellos con los cuales no vemos las cosas de la misma manera. Y en esta iglesia, en medio de la inmadurez que ellos estaban encontrándose por muchos creyentes que recién se habían convertido, y eso es algo que también tenemos que darnos cuenta. La iglesia no estaba conformada de creyentes que ya tenían años de conocer a Cristo. La iglesia estaba conformada de creyentes que eran nuevos creyentes y creyentes que eran maduros. Y algunos de esos nuevos creyentes tal vez no estaban todavía tan maduros como para poder saber cómo manejar el conflicto, cómo manejar las diferencias. Pero vamos a ver cómo aquellos creyentes que sí eran maduros, ellos se dieron cuenta que en lugar de ignorar el problema, tenían que buscar una solución. Y esto creo que es importante que nosotros lo entendamos. Porque a veces cuando se dan los conflictos dentro de las iglesias, lo más fácil es, decimos en México, agarrar tus chivas e irte. Agarrar tus cosas, agarrar tus Barbies y decir, yo ya no juego. Porque aquí no se juega como yo quiero, porque aquí la alabanza no es como yo quiero, porque aquí el ministerio de niños no es como yo quiero, porque aquí la predicación no es como a mí me gusta, porque aquí el aire acondicionado está muy frío, porque aquí las sillas no son tan cómodas, porque aquí no hacen tantas actividades evangelísticas de alcance y puerta a puerta golpeando y evangelizando. Y entonces todas aquellas cosas que hacen diferencia, en lugar de buscar una forma en la cual podemos vivir en armonía, generalmente, y esto no estoy hablando de la gente que está aquí, porque la gente que está aquí es bien madura espiritualmente. Amén. Generalmente muchas personas en las iglesias, en lugar de enfrentar el conflicto, en lugar de dialogar acerca de sus diferencias, en lugar de tal vez examinar su corazón y ver si aquellas cosas que están causando diferencias y división, tal vez es por tu propio corazón. En lugar de examinarte a ti mismo, vas ahí hablando, causando más división, o tal vez prefieres huir e irte en lugar de buscar una solución. Y algo que quiero que sepamos es que, somos una iglesia, somos una familia que Cristo está conformando para que juntos podamos ayudarnos a crecer unos a otros. Nos vamos a ofender. Si aún no te he ofendido, en algún momento tal vez te voy a ofender. Si en algún momento alguien dentro de la iglesia no has tenido un roce, en algún momento tal vez lo vas a tener. ¿Cómo vas a enfrentar el conflicto? ¿Cómo vas a conciliar tus diferencias? Y creo que aquí es algo importante que vemos en este pasaje porque nos deja ver un poquito de la realidad y la humanidad de esta iglesia. Habían personas que no se podían poner de acuerdo. Sin embargo, aquellos que eran maduros buscaron con sabiduría y compasión tratar de reconciliar las diferencias. Y ahí vemos cómo los discípulos, al ver el crecimiento, al ver la queja en contra de los judíos nativos porque sus vidas eran desatendidas, versículo 2 dice, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron,
no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación. Y entonces los apóstoles, los discípulos de Jesús, buscaron la forma de poder no dejar de atender a aquellos que ya estaban siendo atendidos, sino entonces poder atender a aquellos que estaban siendo desatendidos. Y en medio de las tensiones culturales que habían entre estas personas, en medio del favoritismo que se estaba dando tal vez también entre ellos, a causa de sus preferencias de idioma en este caso, los discípulos buscan esta reconciliación y resolver los problemas trayendo humildad, entendiendo que tal vez a ellos se les había escapado la realidad de que habían personas que se estaban siendo descuidadas, pero al mismo tiempo buscando dar la oportunidad a que las personas dentro de la misma iglesia sirvieran. Y con eso también quiero hacer un paréntesis. Los pastores no somos perfectos. Los pastores, así como ustedes, somos también creyentes en proceso de santificación. En algún momento podemos llegar a equivocarnos, en algún momento podemos llegar a estar buscando la mejor estrategia para la iglesia y tal vez podemos llegar a descuidar ciertas áreas dentro de la iglesia. Y tu rol como miembro de esta iglesia, como parte de esta iglesia, no es criticar y tal vez hablar mal de aquellos que están en el liderazgo y no están haciendo las cosas. Tal vez tu rol debería de ser: oye Pablo, oye Carlos, oye Dani, creo que se les está escapando esto. Quisiera ofrecerme para poder ayudar y para poder servir en esa área, para poder suplir la necesidad que estoy viendo. Para que como iglesia podamos estar supliendo las necesidades. Quiero que veas esto. Los apóstoles no salieron a atender a las viudas que estaban siendo desatendidas, sino que ellos reconocieron su limitación. Ellos reconocieron su incapacidad y ellos dijeron: no es justo, dice, escojan entre ustedes 7 hermanos, 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Ahora, esta frase la utilizan algunos pastores para nunca agarrar una escoba y nunca agarrar un trapeador. Dicen: no. El Señor me ha llamado al ministerio de la palabra, por lo tanto, todos los demás hermanos utilicen sus dones y sus talentos. No. Acá es una cuestión de capacidad. Imagínate, esta iglesia había crecido de ser una iglesia de 120 personas a ser una iglesia de 6,000 personas. Si a veces nosotros con esta iglesia de 60 no nos damos abasto, no me imagino las necesidades y la organización de una iglesia de 6,000 personas que creció de la noche a la mañana. Y ellos buscaron la oportunidad de poder involucrar a otras personas para poder estar sirviendo. Y eso requiere 2 cosas. Requiere de humildad por parte del liderazgo, de decir necesitamos ayuda, pero también requiere de disponibilidad de las personas de la iglesia para decir: oigan, yo quiero ayudar. Yo quiero ayudar. Y hay veces que creo que a algunas personas les intimida la plataforma, y quiero decirte, a mí también me intimida la plataforma y el ministerio que yo hago desde la plataforma, pero creo que hay ciertos ministerios que no deberían de intimidarnos tanto. Creo que hay ciertas oportunidades de servicio que no deberían de intimidarnos tanto, a través de las cuales podemos servir a la iglesia, podemos servir al prójimo, podemos discipular a nuestros hijos en el ministerio de niños, podemos ir en alguna de las oportunidades a servir a alguno de nuestros socios ministeriales y poder pintar, poder limpiar, poder barrer. Fue hermoso ver a los jóvenes y algunos matrimonios yendo a servir a nuestro socio ministerial Heartbeat of Miami. Si no has visto las fotos, después puedes entrar en nuestras redes sociales y ver lo que ellos hicieron. Pero necesitamos juntos servirnos y servir a nuestra iglesia y servir a nuestro prójimo. Y en esa propuesta los apóstoles reafirmaron su llamado, su responsabilidad de dedicarse a la palabra y a la oración, pero también ellos delegaron en hombres de buena reputación. Y quiero que veas eso también. Esteban no era cualquier hombre. Ahora cuando veamos el sermón de Esteban, no quiero que pienses, claro, Esteban era una persona que era un súper predicador preparado. No. Las cualidades que buscaron acerca de estos hombres era que fueran llenos del Espíritu Santo. Y si Esteban predicó el sermón que predicó, no fue por su preparación teológica, fue porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque su preparación teológica le hubiese servido solamente para un sermón, porque después de este sermón que predica lo apedrean y Esteban muere. Tanto fue lo que duró su ministerio como lo que leemos en estos 2 capítulos. Y Esteban es nombrado un diácono. Y esta palabra diácono en el libro de los Hechos, en el idioma original, es alguien que sirve a los demás.
A veces esta palabra diácono se ha malinterpretado en las iglesias como personas que están en el liderazgo o personas que tienen autoridad o personas que se sientan en una mesa directiva. Aquí los diáconos eran las personas que servían a las mesas. Eran personas que tenían este espíritu, llenos del espíritu, esta disposición de poder estar sirviendo ante las necesidades de la iglesia. Pero me encanta porque cuando eligen a estos hombres para poder estar sirviendo a las viudas, no buscaron solamente hombres que fueran buenos en el servicio, sino que buscaron hombres que fueran llenos del Espíritu Santo. Y hay veces que tú y yo podemos llegar a tener toda la disposición para poder servir al Señor, pero creo que nos falta el corazón que tenían estos hombres. Y nos falta muchas veces también la forma en la cual ellos servían a las personas. Porque el corazón que ellos tenían y la actitud con la cual ellos servían estaba permeada, estaba moldeada por la llenura que ellos tenían del Espíritu Santo. Imagínate cómo nos serviríamos unos a otros si fuéramos más dependientes del Espíritu Santo para servirnos. Uno a lo mejor puede llegar a pensar, sí, claro, Pablo, el pastor, tiene que orar muchísimo para poder predicar un sermón. ¿Y aquellos que ponen las sillas, tú crees que no? ¿Y aquellos que cuidan a los niños, tú crees que no? Y cuando vamos a ir a servir a uno de nuestros socios ministeriales, ¿tú crees que no? Necesitamos y dependemos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder servir con el corazón correcto, para poder servir con la actitud correcta. Y este servicio que ellos prestaban al Señor, este servicio que ellos prestaron a la iglesia, que prestaron al pueblo, vemos cómo ellos estuvieron dispuestos a compartir la carga, compartir la responsabilidad de servir en obediencia a la invitación y a la necesidad de poder estar sirviendo a sus prójimos. Y a causa de eso, mira lo que sucedió, el versículo 7. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando cada uno de nosotros encuentra su lugar dentro del cuerpo de Cristo, porque el apóstol Pablo dice, algunos son mano, otros son pies, otros son boca. Si cada uno hemos recibido dones, hemos recibido talentos, Dios nos ha dado la capacidad y nos ha dado la fuerza para poder servir en distintas áreas dentro de la iglesia. Si cada uno sirve y es parte de este cuerpo, sirviendo en orden y en armonía, te aseguro que Dios va a traer el crecimiento que la iglesia tanto anhela. Pero a veces nuestro corazón está demasiado lejos y muy poco lleno, y a veces nuestro servicio, desde servir un domingo en la iglesia hasta servir un socio ministerial o predicar el evangelio, está siendo limitado por lo poco que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Porque en lugar de servir con humildad y buscar dar a conocer el evangelio a través de nuestro servicio, estamos buscando adorarnos a nosotros mismos y estamos buscando servirnos a nosotros mismos y estamos ocupados en nuestro propio rollo. Y creo que esa es una gran diferencia que vemos aquí en esta iglesia. Pero después mira lo que dice a partir del versículo 8. Dice, Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamado de los libertos, incluyendo tanto los cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Capítulo 7. Y Esteban respondió, y aquí comienza su sermón. Escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán, y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que le daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar.
Dios les dio el pacto de la circuncisión y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos, y conoció Faraón la familia de José. José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su familia, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto, y allí murió él y también nuestros padres. De allí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Fue por ese tiempo que Moisés nació y era hermoso a la vista de Dios, y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo: varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se hieren el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía, y al ver esto Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quienes ellos rechazaron diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez?, es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas: Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones desearon regresar a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos, pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como les había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó delante de nuestros padres hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Versículo 51. Ustedes que son tercos, incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres?
Ellos mataron a los que antes lo habían anunciado la venida del justo, del cual ustedes ahora se hicieron traidores y asesinos, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Al oír esto, versículo 54, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él, echando fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus pies pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Te imaginas ser escogido por Dios para servir a las mesas y terminar predicando un sermón relatando la historia del pueblo de Dios, contando la historia de redención, la historia en la cual Dios rescata de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud de su propia necedad al pueblo de Israel, y les da su palabra y les da sus profetas, y después de predicar ese sermón, las personas te apedreen, te maten y termines como un mártir? Y quiero hacer énfasis en esto, porque a veces podemos llegar a pensar que uno necesita mucha preparación para poder servir al Señor. Uno necesita tiempo de darse a conocer la palabra y sí es importante. Vemos que Esteban conocía la palabra. Conocía la palabra porque predicó de la palabra. Les contó la historia de Israel de una manera increíble. Pero sabes, no fue el conocimiento de Esteban lo que lo llevó a estar dispuesto a proclamar la verdad de Dios a este pueblo necio, sino que fue el Espíritu Santo llenándolo y llevándolo a proclamar las verdades acerca de Jesucristo. Y creo que Esteban se podría haber retraído. Esteban se podría haber tal vez incomodado a causa de esta oportunidad tan impresionante de predicar el Evangelio. Sin embargo, Esteban vio esto como la oportunidad de poder extender el reino de Dios, proclamando a Jesús y proclamando las verdades acerca de Jesús. El poder y la gracia de Dios estaban con Esteban y el Espíritu Santo llenó a Esteban para poder traer este mensaje tan precioso. Esteban no había sido nombrado más que un siervo, alguien que servía a las mesas. Sin embargo, era tan evidente la presencia del Espíritu Santo en él, que dice la palabra, nos muestra en el capítulo 7 al principio, de que él hacía señales y prodigios y milagros a causa de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en su vida. Y predicó este mensaje increíble, y no solamente un mensaje, sino que vemos en Esteban, al final de su predicación, cuando estaba siendo apedreado, vemos aún la misma compasión y el mismo corazón de Cristo por aquellos que le estaban dando muerte. Aquellos que estaban hiriéndolo, aquellos que lo estaban matando, Esteban tuvo la compasión de Cristo. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque ese es el propósito final que Dios tiene en nuestras vidas. El propósito final por el cual Él ha enviado al Espíritu Santo a nuestros corazones. El propósito final por el cual se nos ha entregado la palabra de Dios para que nosotros podamos conocer a Cristo y la palabra cambie nuestras vidas de adentro hacia afuera. Que nosotros podamos llegar a ser como Cristo. Que nosotros podamos llegar a amar como Cristo. Que nosotros estemos dispuestos a poner nuestra vida como Cristo puso su vida, con tal de que uno más conozca acerca de la gracia de Dios y de la salvación que hay en Cristo Jesús. Lleno del Espíritu Santo, el mensaje de Esteban y el martirio de Esteban, el sufrimiento de Esteban, nos refleja el carácter de Cristo, pero también nos refleja su compromiso con la misión de Cristo. ¿Y qué compromiso? Que estar dispuesto a morir por el mensaje
del Evangelio. Y quiero que este pasaje nos aliente, nos dé esperanza en saber que no necesitas un título de pastor para poder predicar la palabra. No necesitas más que estar dispuesto a servir al Señor y ser lleno del Espíritu Santo. Pero esa llenura del Espíritu Santo y esa transformación que está haciendo Cristo en nosotros al mismo tiempo trae un compromiso. Y ese compromiso es el de estar dispuesto a poner nuestras vidas para poder seguir proclamando el mensaje del Evangelio de Jesucristo y de esa manera extender el reino de Dios. Y tal vez ese compromiso en tu vida y en mi vida no se va a ver como el martirio de Esteban. Pero tal vez hay ciertas cosas que tú y yo tenemos que estar dispuestos a dejar de ver como una prioridad en nuestras vidas y necesitamos comenzar a priorizar más el reino de Dios y su justicia. Porque Jesús le dijo a sus discípulos: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero a veces estamos tan ocupados persiguiendo la chuleta. Estamos tan ocupados tal vez en lo cotidiano de nuestras vidas, criando a nuestros hijos. Estamos tan ocupados buscando un entretenimiento, mirando series de Netflix, jugando videojuegos, disfrutando de los amigos. Y ninguna de esas cosas están mal. Ninguna de esas cosas son pecado. Pero me encanta ver cómo estas personas llenas del Espíritu Santo priorizaron el reino de Dios al punto tal que ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Y eso solamente por la obra del Espíritu Santo. No quiero que salgamos de este lugar diciendo: le voy a echar más ganas en mi vida cristiana, le voy a echar más ganas en el ministerio. Ahora sí voy a ofrecerme para poder servir en el ministerio de niños. No. Nuestro anhelo y nuestro deseo tiene que ser: Dios, vacíame de mi egoísmo y de mi materialismo, y vacíame de mis prioridades vanas y pasajeras y terrenales, y pon en mí el corazón de Cristo y el compromiso para poder extender tu reino. Para que en donde sea que estés, en donde sea que Dios te ha puesto, en el negocio en el que trabajas, en la empresa en la que trabajas, en el lugar donde tú estás, sea en tu hogar o sea en un ambiente laboral o sea en un ambiente escolar, en la escuela, donde sea que estés, prioricemos el reino, prioricemos el mensaje del reino, prioricemos nuestro compromiso con el reino. Porque mira lo que sucede en la siguiente porción del pasaje que quiero que ya terminemos en esta mañana. A los pies de Saulo, a los pies de aquel que se iba a convertir después en el apóstol Pablo, fueron puestas las ropas de Esteban. Capítulo 8 dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Y en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. Y quiero que veas esto. Esta iglesia experimentó el poder y la mano de Dios y creció. Tanto que Dios tuvo que traer persecución para entonces salir a cumplir la gran comisión. Porque Jesús le había dicho a sus discípulos que iban a recibir poder cuando viniera el Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y sabes qué pasó? Lo mismo que sucedió cuando Jesús en la transfiguración, junto con Elías y con Moisés, se le apareció a sus discípulos y ellos vieron la gloria de Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo Pedro? Señor, no, quédate en ese estado. Vamos a construir unos tabernáculos, vamos a construir unas carpitas aquí y nos quedamos aquí disfrutando de tu gloria, disfrutando de tu presencia, disfrutando de esta noche de adoración y de este culto dominical. Disfrutemos de este momento que tenemos, no salgamos de este lugar. Lo mismo sucedió con los apóstoles en la primera iglesia. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dios trae persecución. Y la persecución se convierte en la herramienta divina para la extensión del reino de Dios. A veces
Dios utiliza cosas en nuestras vidas para sacarnos de nuestra zona de confort, para sacarnos de nuestra comodidad, y que entonces podamos salir de aquello en lo cual nosotros hemos encontrado comodidad y seguridad, y entonces volver a confiar y depender en que Él es nuestra comodidad, Él es en quien tenemos que tener nuestra seguridad, y es su plan, su propósito y su misión en la cual tenemos que estar enfocados. Y esta palabra viene con una advertencia. Porque si estás muy cómodo y no haciendo tu rol y tu papel en el reino, cuidado. Porque Dios puede traer entonces incomodidad y persecución a tu vida, para que entonces en medio de la persecución y en medio de la incomodidad lo vuelvas a buscar a Él y entiendas tu propósito dentro del reino de Dios. Y no lo veas como un castigo, velo como la misericordia de Dios, evitando que te achanches donde estás y salgas y cumplas su misión y su propósito en tu vida y a través de tu vida. ¿Todo por qué? Porque el plan de Dios, el plan de Dios era que aunque la persecución iba a detener, la gente pensaba, vamos a perseguir a los creyentes para detener la misión de Dios. La persecución hizo que todos estos creyentes ahora llegaran a todas las naciones del mundo. Y lo que el enemigo intentó utilizar para la destrucción del evangelio, Dios lo iba a utilizar para la extensión del evangelio a todas las naciones. Aquello que parece muchas veces tragedia puede ser parte del plan de Dios para esparcir el mensaje del evangelio y el reino de Dios a otros lugares. Y no me atrevo a decir que esto es para todos, pero creo que muchos que tal vez en este momento están experimentando tragedia en sus vidas, que tal vez están ante la presión de una palabra que en este momento a muchos atemoriza, la palabra deportación. Tal vez pueda ser el plan de Dios para llevarlos de nuevo a sus naciones, a seguir extendiendo el reino de Dios y su justicia. Tal vez aún Dios te quiere sacar de tu zona de confort y te quiere llevar a confiar en que Él es el mismo Dios aquí en los Estados Unidos y a donde te mande. ¿No es así? Entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo a que Dios nos saque de nuestra comodidad y nos aferramos a la comodidad? Porque a veces seguimos persiguiendo nuestros propósitos, seguimos adorando a nuestros ídolos en lugar de adorar al único Dios vivo y verdadero en quien tiene que estar puesta nuestra confianza y nuestra esperanza. ¿De dónde Dios te quiere sacar? ¿De qué comodidades Dios te quiere sacar? Para que entonces tú puedas cumplir el propósito del reino de Dios. No esperemos a que Dios tenga que sacudirnos para que obedezcamos su llamado. Creo que hoy es un buen momento para poder disponer nuestros corazones a poder servir, a poder vivir con una mentalidad de reino, compartir con otros en medio de sus necesidades, aunque eso nos cueste nuestra comodidad o nuestra estabilidad. No peleemos por la comodidad, peleemos por el evangelio. No busquemos nuestra comodidad, busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y tal vez hoy Dios en esta mañana te está recordando que Él quiere que tú le sirvas, porque Él te ha llamado y Él ha puesto en ti su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo está cambiando tu corazón, tu mente, está cambiando tu escala de valores y aquellas cosas que realmente importan. Así que no te resistas. No te resistas a lo que Dios quiere hacer en tu corazón. No te resistas a los planes de Dios en tu vida. No quiero ser insensible a tu persecución, no quiero ser insensible a tu dolor. Pero si Dios está trayendo esa persecución y ese dolor para que le conozcas más, para que puedas confiar en Él más, para que puedas depender de Él más, y Dios te quiere sacar de la comodidad que has encontrado en las cosas terrenales, para entonces poder encontrar comodidad y seguridad en Él.
Tal vez Dios te está llamando a que dejes de temer por lo que van a decir las demás personas si compartes y hablas el evangelio, porque tal vez Dios quiere que tú aún te arriesgues. Así como Esteban se arriesgó en el Espíritu Santo, a proclamar las verdades del evangelio y poder ser fieles aún a pesar de la persecución, aún a pesar del dolor. Tal vez Dios quiere llevarte a confiar en cada circunstancia y entender que en medio de las circunstancias Él sigue siendo Dios. No te resistas. Únete al plan de Dios. Únete al propósito de Dios. No te resistas a predicar el evangelio. No te resistas a servir. No te resistas a que el Espíritu Santo llene tu vida y cambie tu corazón, cambie tu mente y forme a Cristo en ti. Y te aseguro que vamos a ver cómo la mano de Dios, poderosa mano de Dios en nuestras vidas, va a utilizarnos como vasos de barro que contienen el evangelio, el precioso evangelio de Jesucristo, y va a extender su reino a través de nuestras vidas. Padre, queremos ser más llenos de ti. Queremos experimentar más de ti. Queremos que cambies nuestros corazones, cambies nuestra mente, cambies nuestros valores, para que podamos salir de nuestra comodidad, salir de nuestra zona de confort y poder extender tu reino, extender tus propósitos sobre esta tierra. Usa nuestras vidas. Llénanos más de tu Espíritu Santo, para que nuestros afectos y nuestros deseos sean cambiados por lo que mueve tu corazón, para que experimentemos tu compasión por los perdidos, para que experimentemos el deseo de servir a nuestro prójimo, así como tú nos has servido también a nosotros. Bendice, Padre, tu palabra. Haz tu obra en nosotros. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.